are you? Hola, ¿cómo estás? Chao. O también te saludo con un arigato. Pues bueno, el día de hoy, ¿por qué te saludo así? Pues porque nuestros videos se están interpretando o traduciendo en 9 países diferentes. Así que bienvenidos a todos los países de Italia, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra. También tenemos subtítulos en coreano, chino, japonés, así que pues hemos agarrado de diferentes continentes. ¿Para qué? Para poder ofrecerte comidas mexicanas hasta allá, hasta tan lejos que parece, pero hasta allá. ¿Sale? Pues el día de hoy te tengo una sorpresa. Mira, el día de hoy vamos a hacer jamaica adobada o jamaica al pastor. Aquí en México pues comemos muchos tacos, la verdad es que dicen que nuestra dieta siempre empieza con tacos, tortas, tamales, entonces uno de nuestros guisos favoritos es la carne adobada al pastor. Pero pues como yo no como carne y este canal eso lo identifica, ahora lo vamos a hacer con jamaica. Y te paso los ingredientes. Te digo los ingredientes, ¿sale? Eso es lo primero que vamos a hacer, te voy a decir los ingredientes. Necesitamos un bol de jamaica. Yo creo que sería, yo hidraté 2 veces mi mano. No sé si te gustaría guiarte por eso. Yo, la verdad, las porciones que hago no las hago tan abundante porque en mi casa tengo un hombre muy carnívoro que muy rara vez come algo que yo como. Entonces, como yo esto lo como, yo ya te digo más o menos cuántos tacos van a salir ya que tengamos guisado, porque también va a llevar piña. Entonces, eso hace que se extienda un poquito más la receta y un poquito de cebolla también lleva guisada. Entonces, bueno, pero yo lo tomo más bien como un bol, que es un bol. O 2 puños con tu mano de jamaica hidratada. Algo que es muy importante de la jamaica es que tú debes de sacarle absolutamente todo el color y el sabor, porque la jamaica es muy ácida. Si tú no le sacas el sabor, vas a ver o vas a obtener una receta un poquito ácida, ¿sí? Tenemos otras recetas aquí como el mole, y eso es de las cosas más importantes, molletes, tortitas de jamaica, y a todo lo que hagas con jamaica, tú le debes de escurrir muchísimo el sabor y el color, ¿sale? Y bueno, después de eso, lleva cebolla y si tú tienes dos ajitos también se los puedes partir. Mira mis anotaciones, ay, ya me dio pena, pero bueno, me descubriste. No todo me lo puedo aprender. Y media cebolla medianita, yo la siento que está medianita. Ahorita la vamos a partir porque eso se va a freír para que agarre un buen sazón nuestra jamaica. Después de eso, vamos a tener aquí 2 jitomates, yo ya los cociné. Estos ya los cociné con taza y media de agua. Los puse más o menos 5 a 7 minutos. Son 4 chiles mirasol. En algunos lugares les dicen ancho, algunos les dicen liso. Dependiendo de donde nos veas, pues va a ser el nombre. Pero mira, está muy fácil de identificar porque es un chile que lleva... Ah, y muy importante, no está desvenado. Ahorita que le vi las venas y las, ¿cómo se llaman? Las semillas, perdón. Es porque no está desvenado. En esta receta los chiles no los vamos a desvenar. En otras recetas sí se desvenan, en esta no. Ok, 4 grandecitos. Si lo ves, está grandecito. Necesitamos 2 jitomates también cocidos. Y yo en la taza y media de agua le agregué todos los condimentos, porque mira, si son muchitos, ¿sí? De condimentos, perdón, aquí tengo mi lista, por eso le hago así. Te prometo que la siguiente voy a poner, bueno, ya la voy a poner enfrente, para no dejarte de ver. Bueno, ok. De los condimentos necesitamos 4 pimientas grandes, completas, pimienta negra. Cominos. De cominos, ahorita te voy a decir, de todo lo que necesitamos pequeñito, es así. Tú vas a tomar con tus deditos, deditos limpios. Ya sabemos que cuando cocinamos debemos de tener las manos bien limpias y todo limpio. Ok, va a ser más o menos un puñito de cominos. De orégano serían 2 de estos mismos. También le vamos a poner achiote. Si lo quieres ver como cucharada, este es achiote en polvo. También hay unos cubitos que los puedes desbaratar y con jugo de naranja y lo pones. Pero igual, yo lo tengo en polvo, es una cucharada, ¿sí? Que le va a dar también muy buen sabor, pero también le va a dar color a nuestra receta. Achiote, ¿sí? Y muy importante, una taza completa de caldo de verduras en nuestro caso. Si fueras a cocinar carne, pues sería de carne de pollo o algo así, de algún animalito. Pero como nosotros no vamos a ser vegana, pues es caldo de verduras, ¿sale? Bueno, está todo muy fácil porque definitivamente lo primero que debes de hacer es poner esta parte a cocer. Entonces, en un momento más veremos el proceso de lo que es licuar el recaudo, pero también veremos el proceso de cómo vamos a guisar nuestra jamaica. Recuerda, aquí ya está todo. Mira, yo le agregué también 2 cucharadas grandes de Nor Suiza vegano, para no ponerle tanta sal. La sal tú la vas a ir incorporando según tu gusto. Ok, primeramente voy a poner la taza de caldito de verdura. Mira, y aquí de todas maneras ya tiene el agua con
con la que yo puse todos los condimentos, porque te acuerdas que te dije que hay que hervirlo con los condimentos. Ok, pues vamos a licuar. Recuerda también de ponerle un poquito de cebolla. Entonces sería de lo que te dije, faltaría la sal y la cebolla, pero te digo que yo le puse también Nor Suiza. Entonces hay que checar la sal. Yo sugiero que cuando ya estemos acá para poder probar el sabor. Y vamos a también ponerle el achiote, porque es el que le da muy buen sabor. Mira, aquí ya tengo, si te fijas, es un poquito de aceite. Y lo primero que voy a integrar es la media cebolla, que terminó siendo como una tacita más o menos pequeña. Voy a dejar que aquí sazone un poquito para agregar el recaudo. Ay, yo estoy acá muy emocionada y estoy viendo, creo que ni se ve. A ver, déjenme veo. Pero bueno, así es como lo primero es el primer proceso. Porque de ahí vamos a integrar, miren, ya nuestra salsa. De verdad, abres y huele delicioso. No quiero ser tan presumida, pero la verdad es que esta semana me voy a dar la tarea de anotar varios bonitos comentarios que me dicen los suscriptores, y la verdad es que me da mucho gusto porque en una ocasión me dijo esta semana alguien, me dice, es que yo creí que la receta era demasiado loca, era de champiñones. De eso sí me acuerdo, no recuerdo la receta con seriedad, pero me encantó que me dijera que le gustó mucho y que aunque parecía muy loca la hizo. Y le dije, la verdad es que cualquier receta que veas, por más loca que parezca, inclusive esta, es buenísima. Ok, pues le vamos a agregar nuestro recaudo primero. Vamos a permitirle que hierva y sobre todo con hervir también se sazona, ¿sí? Entonces aproximadamente unos 2 o 3 minutos voy a ponerlo en pausa porque de ahí nosotros le vamos a agregar nuestra jamaica. La jamaica, antes que nada quiero decirte, o sea, yo la partí en pedacitos, ¿sí? Es mucho mejor porque la vas a poder degustar más fácilmente y en todas las recetas es más recomendable así, ¿sí? Desde ayer, mira, yo lo estuve haciendo para que tú también lo hagas igual y te va a quedar mucho mejor. Y ahorita vemos. ¿Y qué creen que se me olvidó? Sí, bien dicen que hasta el mejor cocinero se lo va un tomate completo. Aquí no un medio tomate, un tomate entero. Mira, ¿ya ves? Oh, estoy enamorada, yo creo que es eso. Estoy enamorada de ti. La verdad es que me encanta trabajar para ti. Es mi peor jefe, yo creo, en el aspecto económico. Pero es mi mejor jefe en el aspecto que ustedes mandan aquí, entonces me tienen enamorada. Porque la verdad sí, me encantan sus comentarios. Inclusive aunque parezcan no muy buenos, la verdad es que todo comentario se agradece. Porque al final de cuentas tenemos todos que crecer. En un momento más voy a hacer una receta que precisamente fue la primera receta con la que yo comencé el canal. Y la verdad, no. Vi muchas áreas de oportunidad. Pero bueno, ya no te voy a entender tanto. La cebolla primero se pone a freír, pero después vas a poner a freír un poquito la piña. De todas maneras yo se la voy a agregar ahorita, que todavía no ha hervido el recaudo. Mira, yo, si te fijas, sí le quité, yo hice 4 rebanadas de piña. Sí, mira. Y si ves aquí, todo mi tilichero no es porque es tilichero. Estas las voy a dejar y te voy a dejar en la descripción del video. Te voy a dejar también un link de un té que es muy bueno, que es riquísimo, y te sirve, es muy diurético. Entonces te lo voy a dejar también, esa es mi tarea ahorita. Entonces por eso los estoy dejando, porque la verdad a mí me gusta mucho ese té también y lo voy a hacer contigo esta semana. Y pues vamos a esperar a que esto hierva y mira, quiero que ya lo voy a servir. Se ve bien, súper rico. Si está hirviendo, tiene aproximadamente 1 minuto hirviendo. A fuego bajito, eso es importante también. Y yo ya voy a integrar aquí. A ver, déjame te lo pongo, porque aquí el chiste es que veas la receta, no a mí. Te vamos a poner aquí ya la jamaica. Recuerda que ya le quitamos todo el sabor, eso es súper importante. Va a quedar súper hidratada. A mí me gusta mucho cuando hago tacos también de barbacoa o de adobada. Me gusta mucho que quede caldudita mi receta. Para yo entonces, esto es algo bien mexicano, lo siento, pero bueno, ahora que vamos a estar en más países y quiero que sepan lo que de pronto los mexicanos hacemos, ¿no? Porque somos bien raros, la verdad, ahora descubriendo otros países. En mi escuela hubo un proyecto en donde estuvimos investigando muchos países, por eso es que he sabido, Entonces, a los mexicanos de pronto nos gusta, hasta se me hizo agua la boca, ponerle un poquito a la tortilla, un poquito de recaudo y luego la puedes freír un poquito así, pasarla en aceitito y ya después le vas a poner lo de adentro y no queda riquísimo, los mexicanos taqueros. Pero bueno, coméntame si eres de otro país, si has comido tacos en México, coméntame por favor y te lo voy a agradecer muchísimo, aunque sea en otro idioma. Vamos a darnos a la tarea. Mira, estoy con
Mi boca con agua del antojo. Nos vamos a dar la tarea de interpretar o traducir, perdón. Es que lo de interpretarse siempre lo pienso por la lengua de señas, pero en realidad es traducir a nuestro idioma. Sí, pero no le hace que sea en otro idioma. Ponme ahí todos tus comentarios y así voy a ir sabiendo de qué países nos están viendo. Ok, pues bueno, mira, aquí está. Ya cómo va, mira, velo. Te muestro, mira, con una tortilla que acabamos de hacer en otro programa de nopal. Si te fijas, aquí tiene ajonjolí, muy rica, está la receta. Y aquí está nuestra adobada de Jamaica. Yo la voy a acompañar nada más que pues para que la vieras bien, pues no se lo puse en estos momentos, pero con cilantro, cebolla picada, su limón, su salsa verde, ahí la tengo, por donde la puse, y mi aguacatito. Entonces, pues para terminar este programa te pregunto lo de siempre. ¿Y tú comes para vivir o vives para comer? Muchos besos y muchas gracias. Si no te has suscrito, entra a nuestro canal, suscríbete y también con la campanita te llegarán todas las notificaciones de los videos que subimos en la semana. Muchas gracias. ¿Y qué podemos hacer si somos súper rápidos? Así que pues el día de hoy terminamos ya nuestro segundo episodio de hoy, que era Jamaica en adobada de al pastor. Y te digo lo de siempre porque acuérdate que nuestro trabajo aquí siempre no termina nada más dándote un poquito de un pan natural, sino que tú puedes también gozar de un pan espiritual. En eso nos caracterizamos en Comemos para Vivir, que siempre al final te damos pues un proverbio o algún consejo que te va a servir siempre para tu día a día. Ok, y yo te voy a decir el día de hoy Proverbios 4:23. Porque acuérdate que los Proverbios es un libro que escribió Salomón, el hombre más sabio de todo Israel. Así que pues yo sí quiero escuchar lo que él me quiere decir. Y él dice ahí, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él proviene, emana, desborda la vida. ¿Qué quiere decir? Nuestro corazón es precisamente todas las emociones, todos los sentimientos, todo lo que creemos. Se dice que todo lo pensamos primero, después entra el corazón, y cuando ya te entra el corazón, ya no hay quien lo saque. Por eso es tan importante que guardemos nuestro corazón. Por ejemplo, si tú eres persistente a lo mejor para un idioma o algo, o sea, primero te entró en la mente, después tú lo deseaste realmente en el corazón y después lo llevaste a cabo. Lo mismo pasa también con las cosas malas. No nada más con lo bueno, sino también con lo malo. Entonces acordémonos que de ahí emana de nuestro corazón, sale la vida, sale también la muerte, si